Hola a todos. Voy a presentar una herramienta que fue construido en el Grupo de Ambiente Inteligentes Adaptativos Gaia de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales, que tiene como objetivo poder implementar problemas en el marco de ambientes de planificación en inteligencia artificial. Esta herramienta tiene dentro de las opciones la posibilidad de ver algunos conceptos asociados con planificación en inteligencia artificial, o lo que se conoce como iPlanning, y desarrolla dos opciones para planificadores. Uno de ellos es un planificador lineal, el más conocido, que llama planificador Strip, y un planificador jerárquico conocido como planificador de red jerárquica de tareas, que utiliza, en lugar de solamente operadores atómicos, permite construir una serie de métodos que están orientados a cumplir las tareas en el marco de las metas que se proponen dentro del problema de planificación. Un método tiene dentro de ellos alguna tarea, o algunos de los métodos van a tener asociadas tareas primitivas. Estas tareas primitivas serían ejecutadas y cumplidas por los operadores de tipo street. Quiere decir que HTN tiene dentro de su dominio, además de los métodos, operadores de tipo street. Voy a mostrar cómo funciona el sistema con el tipo de planificación Strip. Recordemos que Strip es un tipo de planificador, el más tradicional. Fue creado, propuesto en los años 70 en la Universidad de Stanford, y Strip plantea que para definir un problema de planificación se requiere un estado inicial, un estado final y un dominio. El dominio en Strip está determinado por operadores. Entonces, cuando yo voy a plantear un problema en esta plataforma, lo que debo generar es el estado inicial, el estado final y la serie de acciones. Estas acciones se van a mantener fijas, y lo que yo cambiaré sería el estado inicial y final, porque recuerden que en inteligencia artificial el componente de control está separado del componente de los datos. Para usar la herramienta, lo que necesitamos entonces es que se inicie sesión si se ha registrado el usuario. Si no registrarte, la información que pide es muy poca, ¿cierto? El nombre, el correo y la contraseña. En caso de que ya el usuario está registrado, pues va a tener una opción adicional, es que tiene un tablero donde están los problemas que han sido definidos para cada uno de las técnicas que son Strip y HTN, o de los tipos de planificación. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos para Strip definido el problema de la aspiradora, que es un problema muy sencillo, y el problema del mono en el laboratorio. Y para el caso de HTN, la posibilidad de planificar una situación que requiere que un usuario vaya desde una ciudad a otra por vía aérea. Por lo tanto, tiene que desplazarse desde la ciudad hacia el aeropuerto, viajar entre los aeropuertos. Eso implica tener una serie de condiciones para poderlo hacer, y luego llegar al aeropuerto destino y dirigirse hacia la ciudad en un taxi. En el caso de la aspiradora, voy a mostrar con eso cómo funciona la plataforma. Entonces, lo que yo defino para un problema es que determino el nombre que le voy a dar al problema. Cuando lo vaya a correr, determino el estado inicial, el estado final, pero me interesa fundamentalmente las acciones, cómo se definen, ¿cierto? Estas acciones lo que requieren para que yo las defina es que defino un nombre de acción, que es el nombre del operador, las variables que están asociadas con ese operador, y las precondiciones que deben cumplir. Esas precondiciones van a estar asociadas en términos de las variables, de los predicados que yo haya definido, y asociado con las variables que están involucradas. Y luego determino las poscondiciones, que serían tanto la lista de borrado como la lista de adición. Hemos integrado esos dos componentes en uno solo. Por ejemplo, para el asunto de la aspiradora, las opciones, recordemos que el problema de la aspiradora es que hay una aspiradora que está ubicado en uno o dos lugares, a izquierda o derecha. Es como si fueran dos salones, uno que está a la izquierda, otro a la derecha. La aspiradora va a estar en uno de los lados, y puede haber sucio en uno de los dos lados, o en los dos lados, o en ninguno. Y a partir de eso definimos las condiciones iniciales y finales. Entonces, ¿qué puede hacer la aspiradora? Moverse desde el lado izquierdo al derecho, del derecho al izquierdo, dependiendo del orden en que definamos
las constantes para que se unifiquen con estas variables. La condición para que yo me mueva de X a Y es que la aspiradora tiene que estar en X. Y lo que pasa después de que ejecuto el operador es que ya ahora la aspiradora está en Y y borro el hecho de que la aspiradora estaba en X. Y lo otro que puedo hacer es limpiar, serían las dos únicas acciones, en donde limpio, donde esté. Entonces limpiar X implica que esté sucio en X y que la aspiradora esté en X. ¿Qué pasa después de eso? Que ya está limpio en X porque lo he limpiado y ya no está sucio en X. Esto que parecería trivial es importante porque recuerden que yo tengo que determinar entonces los componentes de borrado y adición. Entonces veamos cómo se ejecuta este problema. Vamos a decir entonces que la aspiradora está en el lado izquierdo, que está sucio en el lado izquierdo y que está sucio en el lado derecho. Esto sería el estado inicial. ¿Qué queremos? Que al final esté limpio en el izquierdo y limpio en el derecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con estas acciones que hemos definido en el dominio, con estos operadores que hemos definido en el dominio. Voy a correr entonces el planificador, ya corrió y entonces al final nos dice que los pasos son primero limpiar en la izquierda, después mover la aspiradora de la izquierda a la derecha y después limpiar en la derecha. Este es uno de los planes, es un plan óptimo tal vez, pero podría haber generado otro tipo de planes. Eso va a depender de cómo se ha definido el modelo del planificador. Por ejemplo, este sería otro plan: mover la aspiradora de izquierda a derecha, limpiar la derecha, después volver a la izquierda y limpiar la izquierda. En planificación esto suele suceder y por eso parte de los modelos que se utilizan en planificación tienen que poder tener algún mecanismo de saber cuáles son los mejores planes de los que puedan ser generados. Con esto queda explicada la herramienta. Como ven, es una herramienta muy sencilla. Generar un dominio de planificación y un problema de planificación generalmente se hace a través de un lenguaje de definición de dominios del planificador, requiere una sintaxis especial. Lo que quisimos hacer con esta herramienta es que sea mucho más sencillo, tratando de motivar el uso de la planificación en inteligencia artificial o la AI Planning en la comunidad, en particular en los estudiantes y profesores. Con esto queda pues explicada la plataforma.